Había una vez un pequeño pueblo en Estados Unidos llamado Hollow Creek, conocido por sus casas antiguas y hermosas que se habían mantenido en pie durante décadas. Pero también había rumores de que algunas de estas casas estaban embrujadas. La casa más famosa de todas era la Mansión Hollow, una enorme mansión victoriana que se encontraba en la colina más alta del pueblo. Los lugareños decían que la mansión había sido construida por un hombre rico en el siglo XIX, pero que había sido abandonada después de que toda su familia muriera en circunstancias misteriosas. A pesar de las historias de fantasmas que rodeaban la mansión Hollow, un hombre llamado John decidió comprarla y restaurarla. La gente del pueblo lo consideraba un loco por querer vivir en una casa embrujada, pero John no creía en esas tonterías. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que algo extraño estaba sucediendo en la mansión. Las puertas se cerraban solas, los objetos se movían sin explicación y a menudo escuchaba pasos y risas en habitaciones vacías. Al principio, John intentó ignorar todo esto, pero las cosas empeoraron cuando su esposa y sus hijos comenzaron a tener experiencias similares. Finalmente, John decidió investigar la historia de la mansión Hollow y descubrió que su constructor había sido un hombre que practicaba la brujería y había realizado rituales oscuros en la casa. Además, había habido varios casos de asesinatos en la casa a lo largo de los años. John decidió que era hora de dejar la casa embrujada y mudarse a otra parte del pueblo. Pero la mansión Hollow seguía siendo un misterio para los habitantes de Hollow Creek, que seguían hablando de las extrañas experiencias que se habían tenido allí. Y aunque John nunca volvió a hablar de su tiempo en la casa, siempre tuvo la sensación de que algo siniestro lo había estado observando desde las sombras. Con el tiempo, la mansión Hollow se convirtió en un destino turístico popular para aquellos interesados en lo paranormal. Muchos reportaron haber visto figuras fantasmales en las ventanas y escuchado ruidos extraños que venían de la casa en la noche. Pero la mansión Hollow no era la única casa embrujada en Hollow Creek. Otra casa, conocida como la Casa de la Colina, también tenía una historia oscura. Supuestamente, la casa había sido construida en un cementerio indio antiguo y los espíritus de los nativos americanos habían regresado para atormentar a los habitantes de la casa. Los ruidos de tambores y cantos se podían escuchar a altas horas de la noche y las puertas y ventanas se abrían y cerraban solas. Incluso la casa más pequeña y modesta del pueblo, la Casa de la Cabaña, tenía su propia leyenda de fantasmas. Supuestamente, una mujer había sido asesinada allí y su espíritu había quedado atrapado en la casa, haciendo que se escucharan gritos y lamentos en la noche. Pero a pesar de todas las historias de casas embrujadas, la gente de Hollow Creek seguía viviendo en paz y armonía en su pequeño pueblo. A veces, cuando las noches eran particularmente oscuras y ventosas, se podían escuchar risas y gritos provenientes de las casas embrujadas, pero todos sabían que era mejor no investigar demasiado. Después de todo, quién sabe qué cosas espeluznantes podrían encontrarse en el interior. A medida que pasaban los años, las historias de las casas embrujadas de Hollow Creek se convirtieron en leyendas locales, pasadas de generación en generación. La gente del pueblo se acostumbró a los extraños sucesos en las casas y algunos incluso afirmaban que habían llegado a aceptar la presencia de los fantasmas. Sin embargo, a pesar de su fama, las casas embrujadas de Hollow Creek nunca se convirtieron en un destino turístico popular fuera del pueblo. La gente de los alrededores prefería visitar otros lugares más famosos y con historias más escalofriantes. Pero todo cambió cuando un equipo de televisión llegó a Hollow Creek para filmar un documental sobre casas embrujadas en todo el país. Los productores del programa habían oído hablar de las leyendas de Hollow Creek y querían filmar la mansión Hollow y las otras casas embrujadas para su programa. Los habitantes de Hollow Creek estaban divididos sobre la idea de que el pueblo se convirtiera en un destino turístico para los amantes del terror. Algunos estaban emocionados de que el pueblo recibiera más visitantes y que se pudiera mejorar la economía local. Otros temían que las historias de las casas embrujadas se salieran de control y que el pueblo perdiera su tranquilidad y encanto.
A pesar de las preocupaciones, el equipo de televisión llegó a Hollow Creek y comenzó a filmar. Durante las primeras noches de filmación, todo pareció ir bien. Pero luego, cosas extrañas comenzaron a suceder. Las luces de la cámara parpadeaban y se apagaban sin razón aparente. El equipo de sonido capturaba extraños ruidos y susurros en los lugares donde se habían reportado experiencias paranormales. Incluso los miembros del equipo comenzaron a tener sus propias experiencias, como sentir frío en lugares cálidos y tener la sensación de que alguien los observaba desde las sombras. Finalmente, después de varias noches de filmación, el equipo de televisión decidió abandonar Hollow Creek. Los productores dijeron que las historias de las casas embrujadas del pueblo eran demasiado aterradoras para su programa y que no querían arriesgarse a que algo les pasara. Los habitantes de Hollow Creek se sintieron aliviados al ver que el pueblo había vuelto a su tranquila vida y que las historias de las casas embrujadas se habían mantenido como leyendas locales. Aunque algunos todavía afirmaban haber visto o escuchado cosas extrañas en las casas, la mayoría estaba contenta de que Hollow Creek hubiera mantenido su encanto y su misterio.